Hola compañeros, somos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Ciencias Económicas, alumnos del sexto ciclo. En esta oportunidad vamos a presentar el modelo de minimización de redes, también conocido como el árbol de mínima expansión, a cargo del doctor Rengifo Lozano Raúl. El grupo está conformado por Castro Cabrera Angie, Salvador Antón Mario, Vara Carhuamaca Dana y Villar Machaca Lisbeth. Empecemos. El modelo de minimización de redes es una red conexa y ponderada, que se refiere a utilizar los arcos de la red para llegar a todos los nodos de esta, de tal manera que se minimiza la longitud total. La aplicación de estos problemas de optimización se ubica en el diseño de redes de telecomunicación, como las redes de fibra óptica, de computadoras, de televisión por cable, etc. En el diseño de redes de transporte para minimizar el costo total, de proporcionar las ligaduras como las vías ferroviarias, carreteras, etc. En el diseño de red de una red de cableado de equipo eléctrico, como los sistemas de cómputo para minimizar la longitud total del cable. Y en el diseño de una red de tuberías para conectar varias localidades. El algoritmo de Kruskal es un algoritmo de la teoría de grafos para encontrar un árbol recubridor mínimo en un grafo conexo y ponderado. Es decir, busca un subconjunto de aristas que, formando un árbol, incluyen todos los vértices y donde el valor de la suma de las aristas del árbol es el mínimo. Si no es conexo, entonces busca un bosque expandido mínimo, es decir, un árbol expandido mínimo para cada componente conexo. En el siguiente ejercicio nos piden calcular mediante el algoritmo de Kruskal un árbol generador mínimo del grafo. Como vemos, este grafo tiene una serie de vértices que vamos a denotar por letras y una serie de aristas las cuales tienen asignadas una serie de pesos. Para ello emplearemos el algoritmo de Kruskal, que nos dice que primero se debe marcar la arista de menor peso. En este caso se trata de la arista que tiene peso 1, que va de A a B. La siguiente sería una arista que pesase 2, obviamente, que va de F a G. La tercera sería una arista que pesase 3, que va de B a E. La siguiente sería una arista que pesase 4, que va de E a C. La siguiente sería la que pesase 5, y como vemos hay dos. La primera que va de B a C, la cual no se puede marcar ya que se formaría un ciclo y ya no sería un árbol. Entonces marcamos la que va de A a F. La siguiente sería una arista que pesase 6, que va de A a D, y la siguiente sería la que pesase 7, pero no la marcamos porque se formaría un ciclo. Y finalmente marcamos la arista que pesa 8, que va de E a H. Y es así como se obtiene el árbol generador mínimo resuelto por el algoritmo de Kruskal. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con el algoritmo de Prim, sabemos que es un método alternativo de solución para el problema del árbol de peso mínimo de una red conexa con n nodos. Este algoritmo consiste en considerar inicialmente una red formada por cualquier nodo de la red original, después se agregará el arco de menor peso adyacente a él y su otro extremo. Y por consiguiente tenemos el algoritmo de Sogin, donde podemos usar las condiciones de optimalidad para derivar otro algoritmo para el problema del árbol de expansión mínima. Este algoritmo lo podemos ver como una versión híbrida de los algoritmos de Kruskal y de Prim. Como en el algoritmo de Kruskal, el algoritmo de Sogin mantiene una colección de árboles de expansión de los nodos n1, n2 y n3 y aumenta arcos a esa solución, a esa colección. El algoritmo del problema de árbol de expansión mínima se divide, o bueno, lo podemos dividir en tres partes, donde en primer lugar se selecciona de manera arbitraria cualquier nodo y se conecta. Es decir, que se agrega una ligadura al nodo distinto más cercano. En segundo lugar, tenemos que se identifica el nodo no conectado más cercano a un nodo conectado y se conectan estos dos nodos. Esto es, se agrega una ligadura de entre ellos.
Y por último tenemos el rompimiento de empates, donde los empates del nodo más cercano distinto al paso 1 o del nodo no conectado más cercano, que es el paso 2, se pueden romper en forma arbitraria, pero el algoritmo debe llegar a una solución óptima. Lo explicaremos en un ejemplo donde tenemos que una empresa constructora tiene un proyecto de unir 6 comunidades representadas en la siguiente red. Los números en cada arco representan los costos en millones de dólares. Como pueden ver de este gráfico, vamos a derivar un árbol de expansión mínima, o que quiere decir que tenemos que hallar el costo mínimo a invertir para la constructora. Procediendo con la solución, vamos a partir del nodo A, donde podemos recurrir del nodo A hacia el B o del nodo A hacia D. En este caso optamos del nodo A hacia B, ya que es el costo mínimo. Luego tenemos del nodo B que podemos ir hacia el nodo E, al nodo C y al nodo D. Pero hay que fijarnos básicamente en cuál es el mínimo, ¿no? El costo mínimo. En este caso sería de B hacia E. Por consiguiente podemos ir de E hacia D o de B hacia D. En este caso partiremos de B hacia D, ya que el costo equivale a 4 millones de dólares. Por consiguiente partimos de D hacia C, ya que equivalen 5 millones. Luego tenemos que de C tenemos que ir hacia el nodo F o de D hacia el F. En este caso optamos por el nodo DF, equivalente a 3 millones. Es así como concluimos que en la parte derecha tenemos el árbol de expansión mínima, que equivale al costo mínimo para invertir para la constructora, donde sumamos la red, donde sumamos toda la red de A hacia B, donde tenemos 1 millón, de B hacia D, que equivale a 4 millones, de B hacia E, equivalente a 3 millones, y del nodo DC, que equivalen a 5, y DF, equivalente a 3 millones. De esta manera tenemos unidos las 6 comunidades con un costo mínimo de 16 millones. Doy pase a mi compañera Angie. Continuando con el ejercicio 2, una abastecedora de agua desea llevar sus servicios de agua a 7 casas que están representadas en la siguiente red. Los números en cada arco representan los metros de distancia que se debe recorrer. Continuamos con la solución. Bien, para solucionar este problema, este ejercicio, vamos a agarrar al nodo A. El nodo A tiene dos opciones, irse hacia B o hacia C, pero es preferible irse hacia B ya que la distancia solamente es de 1 metro. B tiene dos opciones, irse a E o D. En este caso agarrará el arco hacia D, ya que solamente son 2 metros de distancia. El nodo D tiene opciones de irse al nodo G, al nodo F y al nodo C. En este caso se irá al nodo C, ya que la distancia es de 3 metros. El nodo C solo puede irse al nodo F, que es de 5 metros, y el nodo F puede irse al nodo G o al nodo D, pero no lo hará al nodo D, ya que se formaría un ciclo. El nodo G se irá al nodo E con una distancia de 1 metro, y es ahí donde terminamos de unir a las casas. Al sumar la distancia de cada arco, tenemos que nos sale 13 metros de distancia. Le doy paso a mi compañera para el siguiente ejercicio. Bien, continuando con el siguiente ejercicio, una empresa de energía eléctrica busca unir de forma óptima los 7 distritos representados en la siguiente red. Los números en cada arco representan la distancia para llegar a cada distrito en kilómetros. Bien. Claramente nosotros podemos escoger cualquier nodo inicial. En este caso vamos a iniciar a partir del nodo 1. Y nos tenemos la opción de ir del nodo 1 al nodo 2 o al nodo 5. Lo más óptimo para nosotros, o la distancia más óptima para nosotros, es escoger el mínimo, que es una distancia de 3 kilómetros hacia el nodo 2. Ahora, el nodo 2 tiene 3 opciones.
Sirve para ir al nodo 6, al nodo 3 y al nodo 5. El que le conviene o es el más óptimo para el 2, bueno, para la ruta, es del nodo 2 al nodo 6 con una distancia de 5 kilómetros. Ahora tenemos al nodo 3 que se conecta con el nodo 2 y el nodo 6. Pero ¿cuál es la distancia más cercana para él? ¿Con cuál vamos a iniciar? Entonces, a partir del nodo 2 al nodo 3 obtenemos una distancia de 6. Y del nodo 6 al nodo 3 una distancia de 9. Entonces, lo mejor es del nodo 3 del nodo 2 al nodo 3, con una distancia de 6 kilómetros. Ahora bien, tenemos al nodo 5, que también está conectado con el nodo 2 y con el nodo 3. Pero ¿cuál nos conviene? 1 o 7 kilómetros. Nos conviene 1 kilómetro, porque recorre una menor distancia. Entonces va del nodo 3 al nodo 5, o 1 kilómetro. Ahora tenemos al nodo 4, que también está conectado con el nodo 3, nodo 5. También está el nodo 7, pero tenemos que seguir una ruta, una unión, porque nos dice que tenemos que estar unidos. Una red milla. Tendremos el nodo 3 y el nodo 5. ¿Cuál nos conviene? El nodo 5. Del nodo 5 al nodo 4, con una distancia de 3 kilómetros. Ahora tenemos el nodo 7, que también está unido con el nodo 3 y el nodo 4. Obviamente vamos a escoger el nodo 4, porque tiene una distancia menor a 7, que es de 4 kilómetros. Ahora bien, vemos la representación de cómo quedó nuestra red con una distancia de 3 kilómetros, 5 kilómetros, 6 kilómetros, más 1 kilómetro, más 6 kilómetros, más 4 kilómetros. Eso nos da un total de 17 kilómetros de distancia para los 7 distritos. Bien, con esto